nos sentimos verdaderamente privilegiados porque nos has convocado y hemos podido responder y estamos aquí delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque has querido condescender y te has acercado a los hombres y has querido habitar en el corazón de aquellos que arrepentidos han confesado sus pecados y han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Te damos gracias, Señor, y pedimos que te hagas presente en medio de nosotros, que guíes nuestros pensamientos, que alumbre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento. Pedimos también, Señor, que tú nos presidas y que tú señorees en medio de nosotros. Suplicamos por los hermanos que aún están en el camino, que tú, Señor, les traiga con prontitud y les libre, Señor, de obstáculos. Gracias te damos, Señor, por todo. Y todo te lo suplicamos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues no soy muy dado a poner título al mensaje, a la meditación, aunque siempre al final hay que sacar algún título, pero en esta mañana sí tengo un título. Título de la meditación: Fidelidad al rey rechazado. Fidelidad al rey rechazado. Hombre, yo creo que el título quizás nos pueda sugerir por dónde van a ir los tiros. Pero bueno, si no alcanzamos a verlo, a ver si con la ayuda del Señor y durante la meditación lo podemos ver, lo podemos captar. Vamos a tener una lectura en el libro segundo de Samuel, en el capítulo 15. Habrá que mantenerlo abierto. Capítulo 15, libro segundo de Samuel, versos 24 al 37. Dice así la palabra de Dios. Y he aquí, también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y se asentaron, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: ¿vuelve el arca de Dios a la ciudad? Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos.
Ahimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Sigue diciendo, mira, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuestas de vosotros que me dé aviso. Entonces Adá y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, dirigiéndose a Dios, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai, arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David, si pasares conmigo, me vas a hacer carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre. Así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. No estarán allí contigo los sacerdotes Sadó y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey me lo comunicará. Rey se lo comunicará a los sacerdotes Sadó y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadó, y Natán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad y Absalón entró en Jerusalén. Yo sé que en buena parte la lectura ha podido ser un jeroglífico porque no hemos contextualizado el evento histórico. Se trata de David. David fue traicionado por su propio hijo Absalón. Fue elaborando muy astutamente un golpe de estado y llegó a su culminación. Absalón había sido proclamado en Hebrón rey y venía ya como para tomar la ciudad y asentarse en el trono de David. Y Absalón había demostrado pocos escrúpulos. No era un hombre legal, leal, fiel. Era un hombre amoral o inmoral. Y tenía, por decirlo, en el estómago 7 demonios. Iba a por todas. Y David, que era un hombre experto, lo sabía. Y no quería que la ciudad fuese destruida, no quería que hubiera sangre en la ciudad y optó por huir. Y ahí está el título que he querido poner.
fidelidad al rey rechazado. Todos los fieles, todos los verdaderos amigos de David se marcharon con él. Y otros amigos que oyeron de la situación fueron a él para unirse a él. Y se hablan de los elementos que se unieron a la conspiración, y entre ellos se ha nombrado aquí a un tal Ahitofel. Durante el reinado de David, Ahitofel era no uno de los consejeros, era el principal consejero. Y se dice de este Ahitofel que su palabra y su consejo se tomaba como palabra de Dios. Y es verdad que Ahitofel fue tremendamente útil durante el reinado de David, no solamente en el gobierno de su casa, también en el gobierno de la nación. Y este se había unido a los conspiradores. David, entre tanto, y en la medida que le daban las posibilidades y la experiencia y sabiduría que tenía, fue arreglando la cosa para al menos poder tener lo que se llama una quinta columna allá en la capital del reino. Los sacerdotes, Abiatar y Sadoc, estaban con el rey, marcharon con el rey, se llevaban el arca para acompañar al rey, el arca de la alianza. Pero David sabía que era conveniente que ellos quedaran allí, y además tenían 2 hijos. Uno de ellos se llama Aimán. Ese se habla de él en algún texto de la Biblia, que era rápido como las gacelas. Era lo que pudiéramos llamar un correo, que no necesitaba caballo. Y luego después el otro hijo del sacerdote Sadoc. Claro, ahora también aparece un tal Usai. Este también era uno de los buenísimos consejeros, si no el primero, el segundo, o empatado con el consejero Ahitofel. Pero este es leal a David y quiere marchar con David, y aparece allí con la ropa rasgada y aparece con tierra en la cabeza. Y todo esto era como señal de luto, como señal de depresión, de tristeza, de bien, porque no solamente este Usai, sino ya iba David con la cabeza tapada, con los pies descalzos, iban llorando, y todo el pueblo iba llorando, y Usai, este consejero, se une a David, y David le dice: hombre, no te vengas conmigo, porque me vas a hacer más carga. Vuélvete a la ciudad. Y le dice a Absalón: de la misma manera que servía a tu padre, aquí me tienes a la disposición para servirte a ti. Y dice: y tú desbaratarás el consejo de Ahitofel. Porque normalmente, y bueno, llegó el momento en que se tuvo que consultar a los consejeros, Ahitofel dio un consejo extraordinario, lo mejor que se podía pensar. Pero luego después Absalón hizo consultar también a Usai, y Usai dio también otro consejo que desbarató el de Ahitofel, y fue lo que salvó a David, porque si hubieran seguido el consejo de Ahitofel, David y el pueblo que le acompañaba podía haber sido destruido, hombre, si no hubiera intervenido la mano de Dios. Pero la mano de Dios intervino a través
del consejo de Husai. ¿Vale? Bueno, no sé si he sido capaz de ponernos un poco en la situación contextual de la lectura que acabamos de hacer. Miren, queridos hermanos, la deslealtad que supuso el rechazo de David, la deslealtad tuvo que padecer a consecuencia del golpe de Estado que estaba perpetrando su hijo Absalón. Absalón hizo que se viera con mayor nitidez, con mayor claridad, con mayor definición. En esta mañana tenemos por aquí un artista que precisamente dibuja y tiene que saber algo de definir bien la figura y realzar la pieza principal que quiere presentar. Pues bien, fue precisamente ese golpe de Estado, esa traición de Absalón, su hijo, que hizo que se viera con mayor nitidez y yo diría con esplendor la lealtad que los amigos fieles de David le mostraron en ese durísimo momento en el que David fue derrocado. Hombre, cuando se ven las de perder, el capitán que yo tengo, me paso a la otra, al otro bando. Pero esa situación resultó en la demostración evidente y fehaciente de que aún a David le quedaban amigos fieles, hombres leales, hombres comprometidos y dispuestos a darlo todo, absolutamente todo por él. Lo veremos si el Señor me ayuda, porque ya veo que se me escapó la aguja del reloj. Bueno, es en verdad inspirador ver la entrega incondicional de los que nunca dejaron de ser súbditos fieles. Junto con una notable cantidad de extranjeros. Y voy a subrayar lo de extranjeros. En esta situación, en esta etapa última de la vida y reinado de David, y en este caso concreto, David llevaba entre sus séquitos peleteos y otros extranjeros que formaron la guardia principal de David. Se unieron extranjeros a la huida de David, identificándose con él y dispuesto a poner su vida por él. Así que ellos estuvieron antes y después, estuvieron siempre sujetos a la autoridad de su rey, al rey que de buena gana obedecían, al rey que honraban como señor de sus vidas. Y al rey, al que no solamente entregaban la vida, entregaban todas sus posesiones, los hijos, la familia y las casas que dejaban atrás y las haciendas que dejaban atrás, que iban prácticamente con lo que llevaban encima. Pero era su rey, al cual amaban, y yo diría
profesaban devoción. Qué bonito. Bueno, como se suele decir coloquialmente, aquello que estaban viviendo todos, aquello fue muy fuerte. Fue algo terriblemente duro, aunque nada comparable con el rechazo que tuvo que padecer nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, que además del suplicio inhumano que le infringieron en la cruz, aquello era insoportable y terrible. Además de eso, él quedó totalmente solo, ni una palmadita en la espalda, ni un hombro en el que apoyar su cabeza. Aún el Padre le abandonó en aquel momento. David fue abandonado por muchos, pero que demostraron que nunca fueron. Es que en situaciones como esa es cuando se nota y se hace el cernido y la paja va para un lado y el grano verdadero va para otro. Y todo esto me llevó a pensar en el tema por la forma en que está evolucionando el mundo. Y cómo en todo el mundo aumenta la persecución y el odio contra Cristo y contra sus seguidores. Cristo, abandonado por todos, todos oyeron, habían prometido poner la vida si fuera necesario por él. Pero el texto sagrado dice que todos le abandonaron. Y en la cruz tuvo que exclamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, será bueno recordar que al día de hoy la animadversión contra Jesucristo, eso va en aumento, va creciendo exponencialmente. Quiero decir que no han de faltar acciones con las que los malvados, los traicioneros, los ventajistas arremeterán contra la iglesia y contra el nombre sacrosanto del Señor Jesús. No van a faltar, al contrario, van en aumento. Pero siempre se ha dicho, y es en este punto que quiero incidir un poquitín, miren, la adversidad siempre ha sido el catalizador que separa lo falso de lo verdadero. A día de hoy, gracias a Dios en España, todavía hay cierta tolerancia. Pero veremos si las iglesias se quedan vacías a la mitad o menos de la mitad. Lo veremos si Dios nos guarde. Que venga nuestro Señor, que ha prometido volver y que venga ya. Pero vamos por ahí. Entonces, eso de la adversidad, en el caso de David, demostró quiénes eran y quiénes no eran. Y la adversidad arrunta su presencia. Y entonces quedará separado lo falso de lo verdadero, lo espurio de lo genuino. Y es en esta dirección, vuelvo a repetir, queridos hermanos,
es en esta dirección que va ese título que anunciaba al principio: fidelidad al rey rechazado. Así que un ejemplo claro tenemos en Ahitofel, el consejero más eficiente que tuvo David. Se pasó al otro bando. Era tan eficiente que para gobernar la nación y para hacer la guerra, siempre aconsejaba acertadamente. Y era la razón por la que Ahitofel y otros, vaya, y otros también, siempre estaban sentados a la mesa de David. Eran recibidos a la mesa del rey como si de hijos o familiares se tratara. Entonces Ahitofel abandonó a su señor, el rey, en el momento en que éste más necesitaba de su apoyo. David detectaba en un momento crítico, necesitaba el consejo y el apoyo, inclusive el consuelo. Pero de consejeros de confianza. Y este que lo fue por muchos años, salió rana. Por confianza se convirtió en un traidor, Miren lo que dice el verso 31 que hemos leído, segundo de Samuel, capítulo 15, verso 31. Dice, claro, ya David había dejado atrás en la ciudad gente leales que le iban informando de cómo evolucionaban las cosas. Dice, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiran con Absalón. Entonces dijo David, dirigiéndose a Dios, entorpece, es decir, trastorna ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Bien conocía David a este consejero suyo y su capacidad para elaborar un plan o dar un consejo. Y este Ahitofel, miren qué cosa, este Ahitofel viene a ser un tipo calcado, una figura calcada, copiada de Judas. Judas que traicionó al verdadero Mesías, el rey despreciado y rechazado por todo Israel. Miren lo que dice el Salmo 41, versículo 9. Habría que leer el Salmo completo porque es que está escrito en este momento en el que David estuvo viviendo esta situación. Pero dice así, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar.
pisarle en el cuello la nuez y asfixiarlo. Aún, o sea que si leemos el Salmo, vemos como ejército y como enemigos y como tal y tal, y dice, pero aún el hombre de mi paz, en el que yo tenía confianza y el que se sentaba a mi mesa, este levantó contra mí su calcañar. Otro salmo también de un momento. Salmo 55. Versículo 12 al 14. Dice David, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. O sea, es normal que un enemigo me afrente y trate de hacerme daño. Claro que sí, un enemigo. Pero él dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Normal que se hace contra ti el que te aborrece. Porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer, tremenda hipocresía y capacidad para disimular, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Tremendo compañero, tremenda confianza. Pues ese fue el que se la jugó. Mire, es que tendré que ir dando salto. A ver, hay indicios de que Betsabé era nieta de este Ahitofel. Este hombre, al parecer, estaba muy resentido con David. Todos conocemos la historia de Betsabé y David, con esta mujer casada, cuyo esposo estaba en el frente defendiendo los intereses de David, pues fue tomada por David, adulteraron, y David, que dejó embarazada a Betsabé cuando el esposo estaba en la guerra, por lo tanto, todo el mundo sacaría la conclusión lógica de que habían fornicado. Dice, al que estaba al frente de los ejércitos, ponme a Urías, Eteo, pórmelo en primera fila y que le alcancen las flechas del enemigo y muera. Así que aquello que David hizo con su nieta era algo que al parecer removía el corazón de Ahitofel y de alguna manera quería tomarse revanchas. Bien, pero en contraste de esta traición de Ahitofel, en contraste tenemos la lealtad de los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y también esa tremenda devoción leal, íntegra de Usai, el otro consejero. Eso en contraste con la traición de Ahitofel y de Absalón y de todos los que siguieron a Absalón.
Esto, queridos hermanos, explicaría por qué Absalón mandó a llamar a Ahitofel, porque estaba amargado. Mire, la cruz ha sido la piedra de toque de la prueba para miriadas, incontables millones de personas. ¿Has sido fiel a tu rey exilado? Sigamos pues, como dice Hebreo, salgamos a él fuera del real, llevando su vituperio. Eso harán los leales, los que no están dispuestos a traicionar al rey. Miren, podemos hablar de los verdaderos amigos del rey. Recuerden, mientras más rebeldes haya, más necesidad hay de que nosotros, los que hemos apostado y comprometido con el Señor, que nosotros nos hagamos visibles, demostrando nuestra lealtad cual pendón hermoso. Despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del Evangelio y el blasón del soldado de Jesús, que se nos pueda identificar como seguidores de Cristo. Sí, así que una cosa, y con esto quiero terminar. Vamos a ver. Tendríamos, queridos hermanos, tendríamos que aprender la demostración de lealtad de Itai. Este es un extranjero. Se unió a David con más de 600 hombres, aparte de la familia. Y miren de Itai. Ahora, no sé si alcanzaremos a leer el texto, pero sí vamos a leer unos puntos que me encontré y me gocé en un artículo bueno, en un comentario en internet. Vaya, pero que vino a redondear todo lo que estaba aquí en la mente y desarrollaba. Miren, Itai se identifica con el rey rechazado y lo hizo cuando David estaba caído. Itai lo hizo decididamente. Itai lo hizo voluntariamente, nadie le presionó. Itai lo hizo habiendo venido recientemente a David, porque David le dice, hombre, pero tú te vas a venir ahora conmigo si hace 4 días viniste aquí, ahora te vas a ver obligado. No, 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 vuélvete. Y la respuesta de este Itai fue similar a la de Ruth, la moabita, cuando su suegra le decía, hija, vuélvete a tu padre, a tus padres y a tus dioses y rehace tu vida. Y aquella respuesta, que donde tú vayas iré yo y que donde tú mueras allí moriré yo y que tu Dios será mi Dios y que todo eso. Eso mismo leemos en este capítulo que le dijo este Ataí, vete, no me voy, tú eres mi rey y mi vida pondré por ti y donde tú vayas allí iré yo y estaré siempre a tu disposición. Es lo que le dijo. Así que, además
Lo que hizo y dijo, lo hizo públicamente. Itai, además, lo hizo sabiendo que el destino de David sería su propio destino. Sí, Itai, cautivado por la persona y cautivado por el carácter de David, a pesar de ser un forastero y extraño, hoy la iglesia y el pueblo de Dios y los que siguen al Cristo de verdad, en su inmensa mayoría son gentiles, son extranjeros, no pertenecen al pueblo de Israel, pero son pueblo de Dios. Pues bien, Itai, cautivado por esa persona y ese carácter de David, y a pesar de ser un forastero y extraño, creyó que podía alistarse bajo la bandera de David, alistarse de por vida. Y sin duda, y declarando que lo haría en ese momento y en ese lugar, cuanto más lo podríamos hacer nosotros. Si sabemos que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho por nosotros? ¿Qué nos ha dado? ¿Y cuánto ha padecido? Si sabemos quién es Él y lo que merece de nuestras manos, bueno, a esta buena hora le podríamos declarar que en cualquier lugar, mi Señor, tu Señor y mi Salvador y el tuyo, será, si en la muerte o en la vida, incluso seremos siervos fieles. Estas palabras son de Spurgeon. Bueno, pues es que si sigo nos pasamos. Creo que lo vamos a dejar aquí. Y quiero eso. La adversidad se hará sentir más temprano que tarde. Eso va a zarandear y va a separar la paja del trigo. Pues preparemos nuestra alma y preparemos nuestro corazón y hagamos un ejercicio de fe y digamos al Señor, tuyo soy Jesús. Que Él nos ayude y nos bendiga. Amén.